todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Aquí estamos con este pinillo y bueno, vamos a hacer, como comenté el otro día en el directo, la selección de yemas, a ver, o selección de velas, como lo queráis llamar, para ver cómo proceder en los diferentes casos, en los casos que habrá que hacer mekiri, en los casos que no. Entonces, pues aquí tenemos un ejemplo que hay diferentes situaciones de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar por la rama baja, por esta rama de aquí. Aquí, como veis, pues hay varias velas. Vamos a girar el árbol para que este más o menos sería el frente, ¿no? Ahí, para que se vea aquí bien. Aquí en este caso, como veis, pues tenemos 1, 2, 3 y 4. Tenemos 4 velas bastante potentes. Pero bueno, aquí en este caso en concreto no vamos a tocar ninguna porque esto es rama de sacrificio. No es rama de sacrificio porque es la primera rama, pero como veis el ápice de la rama, que digamos que sería este, aquí sí que vamos a utilizar el ápice de la rama como rama de sacrificio, tanto en este lado como en este lado de aquí, ¿vale? Estas dos puntas o dos ápices de la rama son de sacrificio para que el árbol engorde. ¿Por qué dejo yo estas? Pues para que el engrosamiento del tronco lo haga de manera cónica, no de una manera cilíndrica. Aquí, como veis, pues el tronco tiene un calibre ya interesante, pero me gustaría que engordara aún más. Y bueno, pues como veis, pues prácticamente es de una manera muy cilíndrica, ¿no? Me gustaría que fuera más cónico. Entonces, por eso abajo en la primera rama dejar estas dos ápices, digamos de la rama, dejarlos de sacrificio. Este está mucho más potente porque tiene 4 velas aquí muy potentes. Aquí tiene también 4 velas, pero son un poquito más débiles, ¿no? Más cositas sobre el tema este. Es conveniente esto, pues en los primeros años no se puede hacer porque la hoja llega hasta aquí, entonces tapa esta brotación, pero ahora aquí ya, como veis, hay un tramo. Esto es súper importante, tener el tramo este despejado de hojas, para que la luz me llegue a los brotes interiores, que realmente con estos son los que vamos a construir la rama, ¿no? Eso por un lado. Aquí en este caso pues voy a dejar... aquí me fastidió un poco el tema porque yo tenía un plan de trabajo con este árbol que era esto, dejar las puntas de las ramas o los ápices de las ramas en plan de rama de sacrificio para que engorde la base, que es como realmente engordan las bases, no con ramas del ápice, sino con ramas bajas. Pero como era un árbol, este es el pino de Griñón, era un árbol para concurso, había que ver la evolución del árbol y tal, pues bueno, pues recorté estos tiros para presentarlo y tal. Fue un poco, antepuse, que es un error, antepuse el tema del concurso del árbol por la formación del árbol, ¿no? Esto pues me retrasó, digamos, la formación del árbol un par de años, como suena. Entonces pues ahora hay que volver a dejar estos tiros. Aquí ya, por ejemplo, el año pasado ya se dejó y ya tenemos un tramo, pero en otras partes del árbol no. Me gustaría dejar más ramas de sacrificio, no ramas de sacrificio, sino es ir construyendo la ramificación, pero dejando de sacrificio pues los ápices de las ramas, ¿no? Voy a dejar también en el ápice esta nueva vela que sale aquí. Esta nueva vela que sale aquí la voy a también dejar de sacrificio para que me engorde un poquito también esa zona, ¿no? Pero el árbol, la altura del árbol será esta.
y el volumen del árbol pues no llegará más de aquí ni de aquí. Este sería el tamaño, la altura, la que está más o menos original, pero sí que hay que retranquearse un poquito para que no sea tan voluminoso, ¿no? Hay que guardar una relación de las proporciones tanto con el ancho como con el alto, ¿no? Entonces, bueno, pues aclarado un poco esto, que vamos con cómo debemos proceder. Lo primero, a la hora de hacer este tipo de trabajos, es que tenemos que tener claro los objetivos, marcarnos unos objetivos y trabajar sobre ellos, ¿no? Entonces, pues aquí ya tenemos claro que vamos a dejar ramas o zonas de sacrificio, mejor dicho, más que ramas, son zonas de engorde, que en un futuro, cuando coja el árbol el calibre que queremos o la rama la importancia que queremos, pues se sustituirán, que no hay problema, porque como veis hay bastante brotación interior, ¿no? Entonces no hay problema en sustituir este tipo o cortar este tipo de ramas que vamos a utilizar como ramas de engorde, ramas de sacrificio, como queráis, ¿vale? Así es que bien, una vez dicho esto, pues como veis, pues aquí me gustaría poner la cámara de otra manera, por lo que va a ser complicado, para que se viera como mucho mejor esto. Voy a ver si lo puedo colocar y lo hacemos. Un momento. Bueno, pues que como digo, estas zonas son de sacrificio. Entonces la longitud de la rama va a llegar hasta esta yema que tenemos aquí. Ahora la vemos mejor. Entonces aquí tenemos este tramo despejado de acículas. Como veis, muchos me preguntáis también que si quitamos la acícula vieja no salen yemas. Bueno, pues aquí veis que tenemos una yema aquí y otra yema aquí por detrás, que no se ve porque está justo por detrás. Vale, la veis la yema, ¿no? Como ha salido, y hemos quitado acículas, ¿vale? Ahí está la yema. Pues esta yema no nos sirve de nada, porque lo que nos interesa es que esta zona esté despejada de acícula, para que la brotación trasera pues reciba el sol y crezca con... Ahí tenemos la yema, la quitamos, una por ese lado y otra por el otro lado, fuera. Vale, y ahora aquí tenemos... esta ya hay que trabajar la ramificación. Vamos a aprovechar para... como digo, aprovechamos ramificación de sacrificio, de engorde, como queráis llamarlo, y también vamos a aprovechar ya pues para ir formando también la ramificación, ¿no? La estructura de la rama. Entonces este sería el nuevo ápice de la rama. Aquí vamos a ver si lo podemos ver mejor. Vale, aquí en este caso tenemos una vela bastante potente y luego dos velas pequeñitas. Ahora es el momento ya de hacerlo. Esto no lo he comentado, es el momento ya de hacerlo, porque ya la hoja está marcándose, ya la vela no va a crecer mucho más, no va a estirar mucho más. Entonces, si quisiéramos hacer mekiri, en este caso, aquí vemos que tenemos una vela o una yema, como lo queráis llamar, pequeñita. Aquí a este extremo, al otro lado, tenemos otra yema, otra vela pequeñita, y central tenemos una más grande, más potente, que ya se ve el cuello. Estas pequeñitas prácticamente no han hecho cuello, como veis, no han hecho cuello, son compactas, son ideales. Y esta sí tiene cuello. Entonces, si dejáramos esta, habría que hacer mekiri. Aquí hay que hacer selección de yemas, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Si queremos hacer mekiri, únicamente solo dejamos la potente, porque si no, luego a la hora de hacer mekiri
y cortar dos yemas. Cuando se hace mekiri lo suyo es que solo haya una vela, porque si no luego sale una piña de brotes que no es muy normal. No es normal y puede hacer abultamientos que luego afean la ramificación, ¿no? Entonces en este caso, si quisiéramos hacer mekiri solo deberíamos dejar esta vela. Si quitamos esta vela, como tenemos estas dos yemas que ya son compactas, las veis que son compactas y no hacen el cuello, nos evitaríamos hacer el mekiri. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Yo personalmente, como ya tengo dos yemas ahí, pues prefiero quitar la vela central, así, y dejar esas dos yemas y ya no me hace falta hacer mekiri. Con lo cual ahí voy un poco a lo seguro, porque también el mekiri tampoco nos asegura de que vayan a salir dos yemas nuevas, o una, o hay veces que no salen, hay veces que salen 4, hay veces que salen 5, hay veces que salen 2. Entonces aquí, pues con esto, pues al tener 3 yemas y dejar esas dos que no precisan de hacer mekiri porque no tienen cuello, son yemas compactas, pues vamos a lo seguro y nos aseguramos ya el objetivo, que es que vaya ramificando en forma de Y, ¿no? Para hacer una ramificación bonita, ¿vale? Eso por un lado. Aquí, por ejemplo, vamos a ver si podemos ponerlo de otra manera que se vea mejor. Vamos a ir, hay que ir, en estos casos hay que ir trabajando yema por yema y viendo cómo está cada una, ¿no? Aquí, por ejemplo, es esta yema de aquí, o esta vela. Aquí sí tenemos aquí un poquito de cuello. Aquí esta sí que nos hace un poquito de cuello, pero como solo tenemos una vela, pues bueno, pues en el momento de que vayamos a hacer mekiri, pues se le hace mekiri aquí, por ejemplo, esto es interesante. A ver si podemos enfocarlo o se puede ver. Aquí, por ejemplo, es el caso contrario. Qué rabia que no se está viendo bien. Bueno, aquí tenemos el caso contrario. Aquí tenemos dos en la terminación de este brote. Tenemos dos velas. Una pequeñita que no tiene cuello y una más grande que sí tiene cuello. No sé si se aprecia bien, ¿no? Vale, pues aquí no es un caso como el otro, que teníamos dos pequeñitas sin cuello. Aquí tenemos dos, una con cuello, que no nos sirve para... tendríamos que hacer mekiri porque ya tiene cuello la vela, como veis. Tiene cuello la vela, habría que hacer mekiri. Entonces, al hacer mekiri, como he dicho antes, lo suyo es que solo tener una vela, porque si tenemos dos velas... luego sale una piña de brotes que afea la ramificación fina, ¿no? Entonces en este caso eliminamos, cogemos con las pinzas, eliminamos la vela pequeñita, ¿vale? Ahí la tenemos, a ver si quiere enfocar. La vela pequeñita, ¿vale? Hay que ir mirando brote por brote y cómo lo vamos teniendo. Pues aquí nos pasa un poco lo mismo. A ver si coloco la cámara para que se vea. Estamos aquí en esta vela de aquí, o en este brote de aquí, vale. Aquí tenemos el que tengo cogido con la pinza, y justo detrás, a ver si se ve así mejor, tenemos otro. Dos brotes o dos velas, ¿no? Lo suyo es, como digo, pues la ramificación, construirla en forma de Y, es lo bonito, pero claro, aquí ya tenemos esta vela de aquí. Aquí ahora hay que tener cuidado porque al apartar las ramas, porque las velas parten con mucha facilidad, ¿no? Tenemos esta vela de aquí, vamos a colocarle un poco ahí a ver si se ve mejor. Tenemos esta vela de aquí, que es pequeñita, sin cuello, que sería ideal porque es una vela compacta, no haría falta hacer mekiri, pero en esta de aquí sí, porque ya tenemos el cuello marcado, como veis, ¿no? Entonces, como solo tenemos dos y esta habría que hacer mekiri, pues eliminamos esta.
cogemos con la pinza y con un pequeño giro sale sola, ¿vale? La vela, ahí la tenemos. Seguimos estudiando el tema. Entonces, bueno, aquí, en este caso de aquí, sí que tenemos, no sé si está bien, ¿no? Vamos a colocarla ahí en cámara que se vea mejor. Ahí. Aquí, por ejemplo, es otro caso también muy interesante de estudiar. Aquí tenemos una vela con cuello más potente y tenemos una yema muy pequeñita que va a echar 4 o 5 pares de hojas nada más, y otra yema que es interesante, compacta. Tenemos 3. Podríamos hacer lo del primer caso, quitar la vela fuerte y nos evitamos hacer mekiri y vamos a lo seguro, ¿no? Pero sí que es cierto que esta de aquí atrás es muy débil para construir ramificación, ¿no? Entonces aquí lo suyo es eliminar, porque es una yema muy pequeñita, como veis. A ver si quiero enfocar, al estar tan... Es una yema muy pequeñita, no nos vale para hacer ramificación, ¿no? Entonces quitamos las 2 laterales y dejamos la fuerte, y habría que hacerle cuando sea el momento el mekiri, ¿vale? Para que vaya ramificando. Bueno, hemos examinado la primera rama y lo tenemos aquí igual. Aquí, a ver, vamos a meterla en plano. Esta vela de aquí. Este brote de aquí, pues tenemos una vela que ya tiene cuello y un brote pequeñito en la base. No sé si se ve, no se ve porque está justo detrás, pero bueno. Le quitamos. Le cogemos con la pinza y le quitamos. Y entonces aquí igual habría que hacer mekiri. Eso está bien. Y la primera rama ya la tendríamos. Vamos con otra siguiente rama, que serían estas de aquí. Y a ver aquí qué tenemos y qué vamos a hacer, o cómo vamos a trabajar. Aquí lo suyo es que, porque esta rama, como veis, no tiene ramificación interior. Sí que ahora me está echando una yema aquí, que sería lo interesante. Venirnos no se ve en cámara, pero justo detrás aquí tengo una yema y aquí tengo otra, que sería lo suyo, pues retranquearnos en lo posible para construir la ramificación de más atrás, y no solo que esta rama tiene ramificación en las puntas, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer aquí es un poco dejar las puntas igual de sacrificio para que engorde, las puntas de sacrificio para que engorde, y a ver si nos echara brotecitos por aquí atrás, que parece que tiene. Esta rama la vamos a eliminar completamente. Aquí, como veis, es una rama que sale de la base, es una rama, sale en principio una y se bifurca en 2, ¿no? Esta rama de aquí la verdad es que nos tapa un poco la ramificación de la primera rama, que está aquí atrás. Entonces esta rama lo que vamos a hacer es directamente la vamos a eliminar. En su día, pues bueno, la dejamos en su día pues para que el árbol tuviera un poquito más de volumen, pero ahora ya no es necesario esta rama, y lo que nos va a hacer es tapar la ramificación. Lo que nos va a hacer un poco es tapar la ramificación de esta brotación de aquí, que es de la primera rama, ¿no? Entonces pues nada, la cortamos desde la base y ya está. Luego aplicaremos ahí pasta selladora. Vamos a separar un poco esto.
veis, pues es una rama que solo tiene ramificación en la zona terminal. Si tuviera una ramificación más trasera, pues a lo mejor sí nos podríamos plantear el haberla dejado, ¿no? Pero ya cumplió la función que queríamos, que era pues engordar esa rama y que el árbol tuviera cierto volumen. Entonces ahora pues ya no nos interesa, porque lo que digo, lo que nos está haciendo es un poco perjudicar, porque nos tapaba toda esta ramificación de aquí, estaba todo ahí muy apelotonado, y lo que nos interesa es que esta, que es la primera rama, pues que a la hora de hacerme kiri reciba bien luz y no haya problemas, ¿no? También, pues como tenemos luego esta rama superior, pues el hueco que ha quedado aquí, cuando esto pues se trabaje, pues se va a cubrir perfectamente sin problema, ¿no? Entonces seguimos aquí con esta rama, a ver qué es lo que hacemos. Lo suyo es que engordara también esta rama un poco. Entonces nos podemos plantear, vamos a bajarlo un poco ahí, que se vea. Nos podemos plantear dejar, como hemos hecho aquí, los ápices de las ramas, como hemos hecho en la primera rama, dejar los ápices de las ramas que tiren para hacer ramas de sacrificio. Tenemos aquí atrás una yema que es interesante. Entonces, pues aquí esta yema que también es interesante. Podríamos, como digo, dejar esta zona de aquí que tire y esta vela de aquí que tire para hacer el ápice de la rama de zona de sacrificio, de engorde, porque luego tenemos aquí una yema trasera, que podemos empezar a construir la ramificación, y aquí atrás también tenemos una yema trasera que podemos construir ramificación, y además están saliendo también aquí yemas. Una tenemos aquí, no se ve con las hojas, pero ahí está. Una tenemos aquí, aquí abajo tenemos otra, por aquí abajo tenemos otra, o sea que tenemos yemas sin problema para construir, para luego retroceder o eliminar las ramas de sacrificio y tener brotación trasera para construir la ramificación, ¿no? Lo suyo hubiera sido que empezara un poquito más de atrás, pero seguramente que al despejar aquí la zona, como habéis visto ahí en el caso anterior, al despejar la zona, pues emita alguna yema, ¿no? Por ahí atrás. Vale. Esto lo tenemos claro, simplemente hemos eliminado esa rama y el resto lo dejamos porque aquí queremos crear una nueva zona de rama de engorde, entonces no vamos a tocar aquí nada, porque aquí, que es donde empezaríamos a construir la ramificación, solo tenemos una vela, entonces en el momento de hacerme kiri se puede hacer sin problema. Y aquí, que tenemos una yema pequeñita, que no habría que hacer ni mekiri, porque primero hay que dejarla que coja fuerza aquí detrás. No se ve, no se está viendo porque sale ahí detrás y aquí es complicado. Aquí la tenemos, ¿vale? Pues esta yema que se ve aquí atrás. Vamos a ver si lo podemos apartar, pero vamos, aquí está. Ahí la señalo con la pinza, ¿vale? Eso lo dejamos tal cual. Seguimos aquí con una rama ya más superior, a ver si entra en plano. Aquí la tenemos. Aquí tenemos el caso de que tenemos, como veis, igual que en la primera rama, tenemos dentro del brote terminal tenemos 3 velas. 2 que son compactas y pequeñitas y una que es un poco más larga y ya tiene algo de cuello, ¿no? Aquí, si quisiéramos hacer mekiri, pues solo dejaríamos la central, la del cuello, y si no queremos hacer mekiri, pues eliminamos esta porque tenemos 2 y ya podemos ramificar. Entonces pues vamos a cogerla, vamos a cortar ahí un poquito, vamos a cortarla desde la base, si bien podemos con la pinza bien. Perfecto, y ahí se han quedado las dos yemitas, se ve perfectamente, 2 yemas compactas, sin cuello, que no nos hace falta hacer mekiri.
En este caso pues es ir un poco a lo seguro, ¿no? Vale, aquí por ejemplo pues tenemos, simplemente tenemos yemas sin cuello, son yemas que han salido ahora nuevas, entonces no hacen cuello y solamente hacen una, que bueno, que está bien el tema, no lo vamos a tocar, tampoco, no lo vamos a tocar. Vale, nos vamos a venir aquí a esta rama trasera. Bueno, nos vamos a la rama trasera, a ver cómo lo tenemos, vamos a estudiarla. Aquí en este caso el año pasado pues se hizo el Mekiri, como veis pues tenemos aquí dos brotaciones que salieron del Mekiri y tienen una yema pequeñita. Normalmente al año siguiente de hacer Mekiri no hace las velas estas que hacen, ¿no? Estas no las vamos a tocar, como tiene una yema pequeña, pues no la vamos a tocar, e incluso no se podrá hacer ni el Mekiri, ¿no? El año que viene. Esta rama, no es que se hiciera Mekiri, sino que no llegó a brotar bien, no sé qué pasó con esta rama. Y por aquí, bueno, pues también las yemas son pequeñas, vamos a dejarlas que cojan fuerza y que cojan importancia. Aquí en este caso ya sí que esta rama en el interior, bueno, esto también pasa un poco porque, claro, fijaos, aquí hay ramificación superior, tapa un poco con el tema, le tapa la luz y eso, pues no llegan las velas a ponerse como se ponen las que están más expuestas al viento y a la luz y al sol, ¿no? Vale, aquí en este caso es un brote terminal y ya sí tenemos una vela importante que tiene cuello y solamente una yema, ¿no? Aquí si quisiéramos hacer el Mekiri pues habría que coger y eliminar esta yema para poder hacer Mekiri a esta vela y solo tener una, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que aquí es una zona terminal y me gustaría también dejarla, en un principio voy a dejar todas las ramas que pueda de sacrificio para que engorde mucho más este árbol, ¿no? Entonces esto, como es una yema terminal, vamos a dejar esta vela que crezca 2-3 años para que engorde la rama. Además también es una rama muy fina, para que engorde, y luego ya pues habrá que venirnos aquí atrás donde tengo la pinza para empezar a construir la ramificación. Y aquí en este caso pasaría lo mismo, ¿no? Habría que dejar una zona de engorde, entonces esto no lo vamos a tocar. Esto no lo vamos a tocar. A ver, estas más superiores, vamos a ver cómo lo tenemos aquí. Vamos a ver esta rama. Aquí tenemos 3 yemas. Aquí tenemos 3 yemas. Aquí tenemos 3 yemas. Una que es un poquito más debililla. Una que es un poquito más debililla, que es esta que hay aquí. Bueno, incluso está saliendo una cuarta aquí más abajo. Esta que estaría bien, y luego pues la yema central. Aquí sí que vamos a dejar solo. Podríamos quitar la yema central y evitarnos hacer Mekiri, como hemos visto algún caso por ahí. Pero aquí sí que vamos a hacer Mekiri porque bueno, me interesa que las yemas estas interiores cojan fuerza y ya no se me alargue mucho más esta rama de aquí, de esta posición. Aquí no voy a dejar, aunque es un brote terminal, no voy a dejar ya rama de sacrificio, porque ya en la longitud o el grosor que tiene la rama para la altura del árbol que está bien. Tampoco, porque ya aquí ya nos metemos en el ápice y vamos a dejar en el ápice alguna vela de engorde, ¿no? Entonces aquí vamos a quitar la yema central. No, perdón, vamos a quitar las laterales para hacer Mekiri aquí, ¿vale? Porque las laterales hay una, si fueran más igualadas, las voy a dejar aquí para luego enseñarlas. Una es esa
y la otra vamos a quitarla ahora mismo, que es esta. Vale, aquí incluso está saliendo otra que la vamos a quitar ya. Vale, y dejamos solamente esa para hacer mekiri, ¿vale? Estas son las dos yemas laterales que hemos... A ver si puedo enfocarlo. Estas son las dos yemas laterales que hemos quitado de este último brote. Como veis, si hubieran sido unas yemas más iguales, hubiera decidido quitar la yema central y haberme evitado hacer mekiri, ¿no? Pero hay mucha diferencia de una a otra, ¿no? Sí que podíamos haber cogido y haber quitado la central y haber pinzado esta, pero bueno, como en Pino Tumbergi tenemos la posibilidad de hacer mekiri, pues dejamos la central y hacemos mekiri y estas las eliminamos. En el Silvestri sí que hubiéramos hecho esto, hubiéramos quitado la yema fuerte central, bueno, dependiendo de la zona de vigor del árbol, ¿no? Hubiéramos quitado la fuerte central, hubiéramos dejado estas dos y luego esta la tuviéramos que haber pinzado, más o menos ahí, ¿vale? Para equilibrar el vigor de las yemas, ¿vale? Vale, aquí tenemos esta ramita de aquí, que la verdad es que el verde se nos va muy lejos ya. Es una rama ya que tiene un grosor ya considerable para la zona en la que se encuentra. Entonces aquí sí que es cierto que tengo aquí un corte de la sustitución del ápice, que es un corte importante, y vendría bien, la verdad, pues dejar que tirara aquí esta zona para que cicatrizara eso bien. Entonces esta zona de aquí no la vamos a tocar, tal cual se va a quedar, porque luego tenemos la posibilidad de eliminarla por aquí, y construir la ramificación con estas yemas que tenemos por aquí, o incluso eliminarla totalmente. Tampoco es un disparate porque tenemos ahí yemas, pero ahora nos interesa esta rama dejarla para que luego lo vais a ver, que una cicatriz que hay aquí, pues lo que sí sería bueno, pues a lo mejor despejarla un poco o eliminar una zona para que no me tape la zona de abajo, ¿no? Para que le llegue bien el sol a estas yemas que hay aquí abajo, ¿vale? Entonces voy a quitar, aquí se bifurca en dos, pues vamos a eliminar una, la que está más metida, para que le llegue bien el sol aquí abajo, y esto dejarlo que tire. Esta rama seguramente que en un futuro la vamos a eliminar completamente, porque tenemos aquí una rama más interesante con brotación trasera, y además salen dos ramas del mismo punto. En 2-3 años la eliminaremos completamente, seguramente. Vale, seguimos por aquí. Aquí tenemos una vela bastante fuerte con una yema aquí abajo. Aquí habrá que hacer mekiri, pues como vamos a hacer mekiri, porque solo tenemos dos, como vamos a hacer mekiri, pues esta de aquí la vamos a eliminar. ¿Vale? Fuera. Vale, aquí en esta de aquí, pues igual. Tenemos tres, dos que son muy desigualadas, pues vamos a quitar las dos más débiles para dejarla fuerte, y cuando sea el momento hacer el mekiri a esa vela de ahí. Vale, perfecto. Perfecto. Vale, y aquí tenemos esta rama de aquí que
pues como veis es muy no tenemos aquí ramificación, no tenemos aquí ramificación tampoco. Aquí tenemos una yema, con esta yema es con la que vamos a construir la ramificación, ¿no? Más pegada a la base de la rama. Entonces esto lo que vamos a hacer es todo esto de aquí lo vamos a dejar para que engorde, y en un futuro pues habrá que sustituirlo y empezar a construir la ramificación con, con esta yema de aquí atrás. Y ya nos queda únicamente la zona de, veis aquí, esta es el corte que hice de sustituir lo que os he comentado hace un momento, el corte que pegamos al tronco para sustituir el ápice. Entonces esto nos interesa que nos cicatrice, por eso también hay que dejar zonas que tiren fuerte para favorecer la cicatrización, ¿no? Y además que está en el frente sí que nos interesa, porque lo suyo es las ramas de sacrificio o este tipo de cortes hacerlo a la parte de atrás para que no se vean desde el frente, ¿no? Pero aquí no tenía otra opción, era cortar ahí, ¿no? Pero bueno, como es un árbol que todavía está en construcción, seguramente que, y además con los tiros que se le está dejando al árbol, pues no creo que tenga problema en cicatrizar esta. Sí que es una cicatriz importante de unos 2 centímetros de diámetro, pero vamos, no creo que haya, por la experiencia que he tenido con otros casos, no creo que haya problema en que cierre esa herida en un par de años, trabajando de esta manera, lógicamente. Y bueno, pues nos vamos ya a la zona del ápice. Esta rama la teníamos aquí. Aquí, por ejemplo, tenemos dos velas. Una es mucho más fuerte, ya tiene cuello, y la otra no. Pues aquí habrá que hacer mekiri. No nos queda otra, no tenemos otra opción. Pues eliminamos la yema más débil, ¿vale? Ahí. Perfecto. Y aquí pues esta ya es la zona del ápice, lo que se sustituyó. Aquí solo tenemos una, aquí solo tenemos una yema también, y aquí tenemos varias, pero aquí no vamos a tocar nada. A ver, aquí no se está viendo, vamos a cogerlo por la parte de atrás que se va a ver mejor. Esta es el ápice, aquí tenemos una, dos y una pequeñita, tres. Pero como queremos dejar un poco una rama de sacrificio ahí, pues aquí simplemente no vamos a tocar nada. No vamos a tocar nada. Ni haremos mekiri tampoco, porque es una zona de sacrificio. Y bueno, pues ya estaría el repaso del arbolillo este. La selección de yemas. Luego a la hora de, lógicamente, a la hora de frente del árbol sería este. Bueno, ahora son un poco de aquella manera porque, bueno, pues estos son zonas de sacrificio. Tener en cuenta que esto se eliminará y se acortará, como digo, el ancho del árbol o el volumen del árbol se tiene que comprimir, ¿no? Estos son ramas de sacrificio, como digo, y aquí en estas zonas también vamos a sacar zonas de sacrificio, en la zona del ápice también, como por aquí, y en estas ramas de aquí, en estas ramas que son, bueno, frontal, lateral, habrá que alambrar y colocarlo, ¿no? Al cortar esa rama que hemos cortado, que se ha quedado un poquito más despejado. Y luego aquí, pues aquí sí que es una zona complicada, porque aquí sí que la verdad es que tenemos una ramificación compacta y chula, pero lo suyo es que esta ramificación que tenemos aquí en el exterior de la rama, y se ve mejor, esta ramificación que tenemos aquí en el exterior de la rama, lo suyo es que la tuviéramos más pegada al tronco, ¿no? Entonces esto lo vamos a hacer con este brote que tenemos aquí, construiremos esta ramificación que tenemos aquí, pero desde aquí atrás, ¿vale?
y pasa un poco igual con todo de aquí. Aquí, como he dicho, sí que vamos a hacer mekiri porque ya esta rama es gordita, o la haremos de aquí, y esta la utilizaremos de sacrificio. En fin, yo no sé si os he liado más aún de lo que estabais o he aclarado alguna duda. Espero que se hayan aclarado dudas. Va a quedar un árbol chulo, cuando todavía a este árbol le queda mucho camino por recorrer, pero bueno, lo bueno de este sistema de trabajo, a mí me cortó un poco el plan que yo tenía con este árbol. Lo suyo es, como digo, es marcaros un plan y sobre ese plan trabajar o enfocar los diferentes trabajos para hacer una cosa o para hacer otra, ¿no? Aquí vamos a alternar un poco los diferentes trabajos de mekiri o no mekiri y dejando ramas de sacrificio, o más que ramas de sacrificio son zonas de engorde o de sacrificio, pero al mismo tiempo ya construir la ramificación del árbol, ¿no? Yo considero que este sistema de trabajo está muy bien porque aprovechamos un poco las dos cosas. No solo nos centramos en dejar ramas de sacrificio, sino que nos centramos también en dejar zonas de sacrificio como son los ápices de las ramas, y con la brotación interior pues podemos construir la ramificación fina o la ramificación secundaria del árbol y ya ir cogiendo un volumen y al mismo tiempo pues engordando el árbol, ¿vale? Ahora vamos a ver el tema del abono, si lo tenemos que renovar. Aquí lo más, como comenté en el vídeo, hombre, ha reducido, no sé si se ve bien, ha cogido, ha mermado, esto ya quiere decir que el abono ya algo de efecto se le ha pasado, como veis pues ha mermado, porque esto en el principio cuando lo que hace que el abono cuando lo ponemos nuevo se hincha, se hace como una pasta, como veis. Lo voy a sacar de la cesta para que se vea. Vamos a ponerlo ahí. Se hace como una pasta, como veis, una pasta. Se queda todo compacto y bueno, pero ya ha mermado. Esto quiere decir que ya el abono está empezando a perder rendimiento, ¿no? Todavía sí que está haciendo efecto porque huele todavía a abono, digamos. Si cogemos y lo olemos y huele como a mantillo ya, como a tierra vegetal, como a mantillo, ya el abono ya no está haciendo efecto ninguno. Este abono todavía sí que está haciendo efecto, ¿no? Pero bueno, como ha mermado ya bastante, o ha menguado, para el que no entienda la palabra merma, ha menguado ya, el volumen ha reducido, digamos, es más pequeño que el de la cesta, pues lo vamos a renovar porque aquí lo que nos interesa, en este caso, de si fuera otro tipo de árbol o estuviéramos en otra estación, pues lo dejaríamos ya que el abono acabara de hacer su efecto, pero aquí sí que nos interesa meterle un poquito de caña todavía porque estamos engordando el árbol, como digo, estamos engordando el árbol y vamos a hacer mekiri, entonces necesitamos poner el árbol lo más fuerte posible, ¿no? Entonces pues simplemente pues lo vamos a renovar, vaciamos las cestas, las volvemos a llenar y ya está. Veis, como veis, ha mermado bastante. Aquí ha reducido el volumen porque yo el abono lo lleno y lo lleno entero hasta arriba de la cesta. Ha reducido volumen, aunque sí que tiene buen aspecto, y el olor es todavía característico de
de que todavía está haciendo efecto, ¿no?, el abono. Pero bueno, como digo, como necesitamos darle un poquito más de caña, pues se lo vamos a sustituir, se lo vamos a renovar y ya está. Aquí, por ejemplo, este abono está en todo lo suyo. En todo lo suyo. Está así blandito, está húmedo, está abonando pues a tope. Es una pena cambiar este abono porque ahora está en lo suyo. Además, fijaos, esto, el tema ahí tiene gusano, no sé si se ve, esto es que está fermentando, que está yendo como tiene que ir. Aquí, por ejemplo, pues está más seco. También depende de la zona que esté expuesta. Si esto está expuesto más al sol, pues lógicamente el abono se va a secar mucho antes. Pero fijaos, aquí en este caso pues no ha llegado a hacer esa pasta que ha hecho el otro. Está un poquillo más de aquella manera. Aunque sí que huele y está haciendo su efecto, pero lo suyo es que tener el abono así como está el de esta cesta. Aquí está un poquito más deshidratado y no está haciendo el mismo efecto esto que el de esta cesta. Lo suyo es que lo tengamos el abono así. Este no va a salir porque está hecho una masa, habrá que darle con un palillo, con algo para sacar. Vamos a sacarlo para que lo veáis. Y se queda pues hecho como una masa, como una pasta. Esto es lo ideal. Esto es mantener el abono así, el abono de esta manera. Fijaos que los pellets no se aprecian, no es como en este caso que sí que se ha quedado aquí como compacto, pero los pellets se pueden apreciar. Aquí no, aquí se ha hecho todo una masa uniforme, ¿no? Lo suyo es que haga esto el abono, es lo ideal. Es como más rendimiento está dando el abono, ¿no? Y esto pues bueno, pues simplemente es coger, vamos a limpiar un poco las cestas. Simplemente es meter abono. Llenamos la cesta con abono. Yo lo tengo ahí puesto en un cubo. Y las volvemos a colocar y ya está. Esto es... la verdad es que estas cestas vienen muy bien porque son cerradas, tienen pincho. Son cerradas, tienen pincho. Y se llenan, pues ya habéis visto, yo tengo aquí el abono en un cubo. ¿Lo veis? El abono en un cubo que simplemente pues coges la cesta, la haces así, quitas el sobrante, la cierras y la colocas en el árbol. Son muy cómodas, la verdad. Son muy cómodas, la verdad. Y bueno, parece que son la primera vez que las utilizo, la verdad. Es la primera vez que las utilizo y bueno, pues el resultado ya habéis visto. Al sacar el abono parece que está haciendo el efecto que yo quiero. En algunas cestas, como hemos visto en alguna, que no estaba tan húmedo el abono, pero bueno, también es un poco dependiendo si esta zona ha estado más expuesta al sol. Por eso también lo suyo es ir girando los árboles, pues para que vayan recibiendo luz, todo bien y vaya todo funcionando bien. Así es que nada, chicos, este ha sido el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Yo voy a poner pasta selladora ahí al corte ese que le he pegado de la ramita esa y poco más. Cuando sea el tiempo de hacer el mekiri a este árbol, pues lo cogeremos, lo pondremos delante de la cámara otra vez y le haremos el mekiri y bueno, normalmente este es un árbol que cada trabajo que hago con él hago vídeos, entonces pues hay seguimiento de todo esto, de todo este árbol. Espero que os haya gustado el vídeo y nada, hasta el próximo vídeo, chicos. Un abrazo, chao.